Antes de ir a mensajes, yo les recordaba que semana a semana en esta emisión tenemos un espacio dedicado a estas colaboraciones que son posibles gracias a esta alianza informativa y estratégica entre Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Es así como esta mañana saludamos con mucho gusto al periodista y colaborador de SPR, Ricardo Valderas. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo a toda tu audiencia allá en Sonora y aquí a tus órdenes. No, gracias por compartir con nosotros los últimos detalles y por platicarnos sobre todo lo que tiene que ver con este escándalo de Wikileaks. Y ya sabemos el caso de Julian Assange, que ha dado mucho de qué hablar, pero a ver, tú compártenos la cronología y tu opinión sobre esto también. Sí, mira, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, acepta declararse culpable de un delito grave relacionado con una presunta participación en una de las mayores filtraciones de material clasificado, específicamente del gobierno de Estados Unidos. Esto forma parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia que le permite evitar la cárcel, dado que la sentencia por declararse culpable es equidistante al tiempo que ya pasó en prisión. Es decir, al conseguir esta aclaratoria, él consigue su libertad por haber cumplido el tiempo bajo prisión y persecución en la Embajada de Estados Unidos. Según los términos de este nuevo acuerdo, los fiscales del Departamento de Justicia solicitaron la condena de 62 meses, que es el tiempo que Assange pues ya pasó en la prisión en Londres, por lo que tanto su abogado como su equipo de medios de comunicación informaron de su vuelo de Londres a Australia. Justo hoy en la mañana comenzaron a compartir videos de Assange, evidentemente celebrando con sus seres queridos, con su familia, con sus amigos. Incluso ya intentaron realizarle una entrevista respecto al caso. Quien ha salido mucho en medios de comunicación es su abogado. Y sobre todo hay que decir a la audiencia, este es un trabajo de abogacía muy compleja en el que se vieron involucrados el abogado de España, Baltasar Garzón, y la abogada guatemalteca Renata Ávila, quienes generaron toda la estructura para que esto fuera posible. Es un caso emblemático para el mundo en materia de libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Lo que estaba en juego era la capacidad de los y las periodistas de escrutinar al poder, básicamente. A Assange se le acusaba, dentro de todos estos delitos, principalmente por espionaje, que es el delito que lo obligan a declararse culpable, y hay que recordarle a la audiencia que esto es debido al origen de la información, es decir, al gobierno de Estados Unidos lo que realmente le importaba es la exposición de sus actividades en guerra, de sus procesos de intervención en otros países, por ejemplo los cables de Wikileaks en México, donde hablaban del operativo Rápido y Furioso, y se explicaba cómo el gobierno de Estados Unidos había traficado con armas a México, bajo el supuesto de que querían determinar el origen y flujo de estos armamentos. Se hace un escándalo luego de que se descubre que estas mismas armas asesinaron a uno de sus agentes. Este tipo de información, por ejemplo, es la que podemos encontrar en Wikileaks, y bueno, este proceso que ya lleva mucho tiempo por fin ve su fin. Todavía en materia de acceso a la información tenemos pendiente la discusión respecto a que no podemos ser categorizados como espías cuando se está investigando sobre todo al poder militar, que es el trabajo que realizó Assange. También otro ejemplo son los videos de los helicópteros estadounidenses acribillando niños, periodistas, civiles en la guerra contra Afganistán. Esto es lo que moviliza a todo el sistema judicial norteamericano para acusar a este periodista y activista como un espía, junto a su colaborador Chelsea Manning, y que posteriormente cambia de género y ahora es colaboradora. Bueno, a esta persona se le acusa de haber filtrado esta información, es decir, Chelsea Manning habría estado involucrada en la difusión de la información, mientras Julian Assange está imputado por haberla publicado en el portal Wikileaks. Todo afortunadamente se desisten del resto de acusaciones, y la única que queda pendiente como discusión global, porque también recordemos que, por ejemplo, la censura no está tipificada como delito en casi ningún país,
se protege única y exclusivamente bajo acuerdos internacionales, lo cual dificulta seriamente la defensoría de las personas periodistas. Hasta el momento no ha habido voluntad política en los países que conforman la región para modificar las leyes, tanto de acceso a la información como de protección a whistleblowers o personas alertadoras de la corrupción, por lo que si se diera otro caso, ahora mismo nos veríamos en la penosa necesidad de volver a iniciar un proceso como el que pasó Julian Assange. Es decir, esto es apenas el inicio del suceso. Lo que devela el caso Assange es digamos, el desequilibrio de poderes que hay entre investigar al poder económico, al poder empresarial, al poder gubernamental, desde la frontera de la sociedad civil. Y bueno, esperemos que en los próximos días autoridades globales o la comunidad internacional se encuentren dialogando al respecto para mejorar las condiciones de las personas que pues trabajamos con información sensible, que nos dedicamos al periodismo, y que se lleguen a acuerdos mundiales respecto a cómo se categoriza el proceso de espionaje. Ok, qué interesante. Qué interesante. Entonces significa pues ha sido por años un personaje incómodo para Estados Unidos, y me parece muy relevante esto que compartes de la importancia y la urgencia de que se lleguen a acuerdos sobre el actuar en estos casos. ¿En qué instancias consideras, Ricardo, que deberían ser las encargadas de llegar a estos acuerdos? Bueno, de haber voluntad política, sí, primordialmente tendrían que ser los congresos de las diferentes naciones quienes regularicen en sus estándares legales pues la tipificación tanto del delito de censura como de la protección a las personas alertadoras. De hecho, en México hay un grupo de organizaciones civiles en donde se encuentran la Red en Defensa de Derechos Digitales, Poder, la Fundación Baltasar Garzón, Artículo 19, tratando de impulsar en México una ley que proteja a las personas que, como Julian Assange, deseen hacer pública información de interés público, llámese actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, crímenes contra el medio ambiente y toda aquella información que se considere sensible pero de interés público. Esto por el lado mexicano. No ha habido ningún intento por reformar el Código Penal para tipificar el delito de censura. Sin embargo, sí formamos parte de algunos acuerdos internacionales, que sería idealmente el segundo paso, pero muy probablemente sea el primero que se dé. La comunidad internacional normalmente va un poco más avanzada en materia de derechos humanos, y por ejemplo hay algunos acuerdos en materia de libertad de expresión. El artículo 19 justo de la Convención de los Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión, muy probablemente se hagan algunas adecuaciones o a esta articulación, o se firme un nuevo tratado en la comunidad global que obligue a los países firmantes a proteger a los y las periodistas que ejerzan su labor, para que no se les sea juzgado de manera ilegítima, como ocurre con Julian Assange. ¿Y qué le depara a este personaje, a Julián? ¿Qué le depara a partir de esto que ocurrió, a partir de pues ser liberado? Bueno, lo que le depara es seguir con mucho trabajo, incluso sus declaraciones van en ese sentido. Ajá. Recordemos a tu audiencia que el bloque latino, es decir, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Lula da Silva, ya ofrecieron asilo tanto a él como a su familia en repetidas ocasiones. Esto nos da una pequeña pausa y para descansar y poder celebrar este momento, este hito en la historia jurídica, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, en pro de la libertad de expresión. Es una batalla ganada, pero lo que sigue es seguir impulsando justo estas normativas para proteger a las personas alertadoras y para proteger a los y las periodistas. ¿Y le convendrá venirse, por ejemplo, a México como exiliado político, Ricardo? Digo, tan cerca de Estados Unidos, pues. Yo pienso que más que convenirle son opciones en caso de que se quisieran reanudar investigaciones. Van a necesitar diferentes asilos. Hay que recordar también a la audiencia, en caso de que desconozcan esta parte del caso, Julian Assange termina en la Embajada de Ecuador en Londres, bajo sugerencia, me parece, si mi memoria no me falla, de su abogada Renata Ávila, debido a que el expresidente Rafael Correa había impulsado una ley en Ecuador que era la ley de la ciudadanía universal. Esto quiere decir
que una vez pisando tierra ecuatoriana eras considerado y juzgado como ecuatoriano. De hecho, su abogado en el canal CNN, en la entrevista, declara que esta es la ruta legal que continúa, es decir, Julian Assange estará impulsando su nacionalidad ecuatoriana para finalizar con este proceso. Entonces, más allá de convenirle o no, sí me parece que es una ruta jurídica que por lo menos pueda tener estas invitaciones abiertas en el caso de que se quieran retomar juicios en su contra, tener opciones viables de habitabilidad junto a su familia. Puede ser una ruta exitosa que ya vimos que de hecho funcionó. Ahora mismo él está libre, está con su familia, habrá llegado a casa y podrá seguir trabajando. Muy bien, pues muy interesante, sin duda alguna le vamos a dar seguimiento a este acontecimiento que marca la pauta de lo que debería o de cómo deberían de tratarse, ¿no? Situaciones de esta naturaleza. Ricardo, un placer haberte tenido esta mañana por acá en Sonora Noticias AM. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Estoy como @RickLeaks y muchas gracias a ti y a tu audiencia y cuando quieran aquí estamos a sus órdenes. Muy bien, pues te enviamos un saludo. Gracias, Ricardo Valderas, periodista, colaborador de SPR Informa, todos los detalles sobre este tema que está por demás interesante y además lo que me encanta de este análisis es que incluso se adelanta a los escenarios futuros, ¿no? Y a lo que debe de ocurrir en torno a este tema que sí, este caso que en realidad pues significa o representa un antecedente, un caso del cual debemos aprender y en donde está, por cierto, pues involucrada lo que es la libertad de expresión. Vamos